Entonces, hoy día la idea que teníamos era poder recibir a Codelco, ENAP, eh, por varias razones que tienen que ver con la situación que vive Puchuncaví, Quintero y Ventana, llamada y denominada zona de sacrificio. Y lo que queríamos es escucharlo, pero también la comisión, el senador Pío, usted no estaba, tomó una decisión la vez pasada de generar las condiciones y hacer todas las acciones necesarias para que estas empresas, que son las responsables del 80 y tanto por ciento del PM2.5, el 90% del dióxido de azufre, el 99% de los óxidos de nitrógeno, hay tres de estas empresas que son las mayores contaminantes, no tienen calificación de evaluación de impacto ambiental, porque aducen que son anteriores. Entonces, uno es hay que presionar para que se sometan voluntariamente, porque si no están fuera del alcance de todas las instituciones y es totalmente desigual respecto al resto de las industrias que en todo Chile tienen que cumplir con. Entonces, acordamos que incluso íbamos a tomar acciones hasta en el presupuesto si es que no se sometían al sistema de evaluación. Y lo segundo era escuchar, aquí han habido omisiones que no son de varios gobiernos, de muchos gobiernos, respecto a que no hayan normas de arsénico en aire, que no hayan normas de que haya sido tan difícil avanzar en la norma de dióxido de azufre, que sea imperfecta la norma, que el plan de descontaminación sea un plan que en realidad no es un plan de descontaminación, es porque han habido lobby también de empresas y esto ha sido histórico y queremos que se asuman las responsabilidades porque queremos que los planes de descontaminación y las normas que faltan se establezcan y aquellas que existen y que son insuficientes se mejoren. Entonces, la idea es decir, mire, en Chile no es aceptable que hayan zonas de sacrificio. O sea, aceptar una zona de sacrificio es aceptar la ilegalidad y aceptar que una población se puede exponer a niveles que en ninguna parte del mundo serían aceptados y esa comunidad no tiene por qué vivir. Entonces se invitó a ENAP, se invitó a Codelco, al presidente actual y al anterior, se invitó a, ¿quién más? Al ministro de Minería. El ministro de Minería no vino, entonces yo también le quiero señalar a la comisión que nosotros vamos a citar al ministro de Minería hasta que venga. Y si el ministro de Minería no viene, nosotros asumimos un compromiso con él para la ley de glaciares de crear una comisión científica. Yo no voy a convocar a la comisión científica si el ministro no viene, porque el ministro tiene la responsabilidad de venir, no puede omitir una reunión tan importante como esta. Él sabe que hay una situación controvertida con los subsecretarios, entonces al pedirle al subsecretario que lo reemplace, en el fondo está diciendo que no viene nadie del Ministerio de Minería. Entonces, lo vuelve a citar, pero le advierte que si no tenemos al ministro, yo por lo menos no voy a convocar a la comisión, al Comité Científico de Glaciares y vamos a tomar decisiones sin el Comité Científico de Glaciares. ¿No? Porque esto es bilateral, o sea, queremos que los compromisos sean contraídos de manera compartida y nos parece que este es un tema lo suficientemente relevante que la comisión transversalmente, unánimemente planteó la semana pasada y por lo tanto y no es un tema político, por eso no se cita solo al presidente actual, sino a los presidentes anteriores, porque queremos que este tema es despolitizarlo y avanzar en el sentido de que se resuelva una vez por todas la situación de esa comunidad. Entonces, ¿quiénes son los primeros? Isabel. Bueno, primero ratificar las palabras del presidente, sobre todo el senador Pius, que está reemplazando al senador Proens, obviamente que probablemente no estaba al tanto, esta decisión unánime de esta comisión de citar a las personas que se han mencionado, porque efectivamente es muy preocupante el que nosotros tengamos, y es inaceptable en los hechos, pero es lo que hoy día tenemos, lo llamada zona de sacrificio, y es preocupante que hay empresas que por el solo hecho estén instaladas con anterioridad a lo que fue la ley de medio base y por lo tanto las calificaciones de resolución ambiental simplemente consideren que no deben someterse ni siquiera voluntariamente, simplemente no pueden ser fiscalizadas en esa medida. Esta comisión no está de acuerdo con ese criterio, esta comisión va a seguir empujando todos los instrumentos que podamos tener para obligar que estas empresas sí se sometan a fiscalización, aun cuando no hayan tenido en su momento, pero hay algunas maneras de hacerlo, incluso hay una moción la cual pensamos que se puede hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, señalar con cierta preocupación, y aquí hay representantes de mujeres en zona de sacrificio de resistencia, como Cata Alonso y Hernán Ramírez están acá, porque la ministra hizo unas declaraciones el día de ayer, entiendo, en la televisión. La verdad es que es preocupante porque considera que prácticamente
ha cambiado radicalmente la situación, por decirlo de alguna manera, la situación de Quintero Punchucabí, ignorando que hace 10 días atrás tuvimos más de 60 personas que tuvieron que concurrir a los consultorios, y a un tema que esperábamos ver en esta también reunión y que esperamos seguir avanzando, porque si bien es cierto que se dictó la norma del dióxido de azufre, la verdad es que las excedencias que permiten son inaceptables, son muchísimo más mayores que lo que tiene la OMS, lo que tiene la Unión Europea, y francamente creemos que eso no es posible. Y además muy importante que con nosotros estén no solo entonces Codelco, la fundición, que nos interesa mucho, sino también ENAP, porque incluso salió un reporte hace 2 días en el diario de que a ENAP se le pide que explicite su plan de operaciones, y aparentemente ahí tenemos un tema también y que ha sido no menor, así que reafirmar. Y por último decir, lamento que el ministro no haya venido, creo que corresponde que venga un tema así importante, y tal como lo ha explicado el presidente, y yo lo quiero ratificar, yo no voy a dar la autorización para que entre el subsecretario, porque nosotros sentimos que este gobierno ha sido incapaz de pedir excusas y dar explicaciones frente al agravio que nos dio la ministra secretaria general de Gobierno. Entonces, vamos a hacer pasar a los invitados. Alejandro. Yo, compartiendo lo planteado por usted, presidente, por la senadora Allende, no sé si se le va a comunicar al subsecretario aquí adentro que no pueden ingresar, o se le va a comunicar afuera. Segundo, creo que tiene que haber un oficio de la Comisión hacia el señor Ministro de Minería, ratificándole los criterios que aquí se han planteado. Y tercero, yo también pediría que se puedan informar a los comités de esta situación de inasistencia a los ministros a temas de relevancia ciudadana, porque eso lo que hace, si no, es generar una suerte de minusvalía del Senado. Cuando los ministros son invitados, son porque son temas importantes para el Senado y para la ciudadanía. Su ausencia, salvo que haya una muy buena explicación, pero con el tema agravante de que el gobierno sabe de que hay un acuerdo de la mayoría de la oposición de que no va a permitirse la entrada a los representantes de los subsecretarios. Entonces, doblemente falta, porque no asiste y nos envía a representantes que claramente, hasta donde yo sé, porque yo no he dado por lo menos aprobación, fue un acuerdo colectivo de la asistencia a los subsecretarios. Y de tal manera yo pediría que tal vez la secretaria, usted, presidente, pudiera decirle al señor subsecretario que el acuerdo persiste, más este elemento de la ausencia del ministro. Bueno, lo que hemos dicho, es lamentable que el ministro no entienda la magnitud y la gravedad del problema ambiental que se vive en esa zona, y a nosotros nos gustaría que la labor del gobierno estuviera enfocada justamente a resolver este problema, que nosotros lo hemos planteado como comisión. No vamos a aceptar que se mantenga en Chile una zona de sacrificio, no vamos a aceptar que estas empresas se nieguen a hacer estudio de impacto ambiental y se nieguen a tener resoluciones de calificación ambiental como tienen todas las demás industrias, y no vamos a aceptar que 3 empresas destruyan la vida de las personas. Ese es el acuerdo de la Comisión, y que estamos dispuestos a hacer todas las acciones legales y legislativas y normativas que sean necesarias. Presidente, me permite, no solo que la Comisión pudiera solicitar a la Comisión de Minería a ver cuántas veces ha sido el ministro invitado y asistido, porque yo lo he visto permanentemente en la Comisión de Minería, pero cuando es la Comisión de Medio Ambiente la que invita, se ausenta. Debería haber el mismo criterio, ese es el punto. Yo les doy la bienvenida. En primer lugar, nos ha pedido poder hacer una presentación el gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Entonces, le damos a la palabra, pero antes yo quiero plantearle que esta comisión, de manera unánime, ha planteado que aquí hay 3 empresas que son las principales responsables de la crisis ambiental que está viviendo Punchucabí, Quintero y Ventana. Esas 3 empresas son Ventana, son Gener y son Codelco. Y a nosotros nos parece que es totalmente inaceptable que 3 empresas tengan la responsabilidad de emitir más del 80% del material particulado fino que mata, de emitir más del 90% del dióxido de azufre, y cuando hay dióxido de azufre que matan también, y que sean responsables de emitir gran parte del óxido de nitrógeno que mata y que destruye las vías. Ahí hay otros contaminantes que se emiten, pero lamentablemente no están normados. Se emiten una cantidad inmensa, 40.000 toneladas de arsénico al aire, pero no está normado, y se emiten
sustancias químicas que están dañando severamente la salud de la población. Nosotros primero queremos saber cuáles son las acciones que van a hacer, pero queremos plantearle algo para nosotros que es perentorio y que no vamos a aceptar que no se haga, sino vamos a emprender acciones legales, todas las necesarias, y además vamos a actuar a nivel del presupuesto de la Nación. Lo acordamos transversalmente todos los senadores, que es que queremos que estas empresas se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental. No hay ninguna razón para que voluntariamente estas empresas no se sometan a esa instancia, porque además es una situación totalmente desigual, inequitativa, con todas las empresas que tienen que haberse sometido y tienen una resolución de calificación. Y nos parece que ser empresas públicas, además, tienen que dar el ejemplo. Hay una doble responsabilidad. La resolución de calificación ambiental tampoco implica para la empresa por así decirlo, algo que pueda ser ni discriminatorio ni vejatorio, sino es establecer la voluntad de jugar en las reglas básicas que la sociedad se ha dado nomás. Nosotros no podemos responsabilizarlo a usted porque usted viene llegando, pero creemos que aquí hay responsabilidad histórica, no de un gobierno, de muchos gobiernos, porque la ley de base está vigente el año 94. Lamentablemente llega un momento que quienes están hoy día no van a poder seguir haciendo lo que han hecho las antiguas gestiones, o sea, es difiriendo el problema para el futuro y traspasándoselo a la responsabilidad a otro, pero estableciendo el gravamen y el daño a la salud de las personas. Entonces, lo que queremos decirle también, gerente de Andrés Roca Galiata, es que para nosotros es muy importante que estas empresas, sobre todo las empresas del Estado, se sometan al sistema de impacto ambiental, que tengan una resolución de calificación y que cumplan con las normas básicas de convivencia democrática y ambiental que la sociedad ha dado, que no pueden seguir argumentando que porque son anteriores no lo tienen que hacer. Yo diría, es más grave todavía que sean anteriores y no tengan resolución de calificación ambiental, porque es evidente que hay muchos procesos que son obsoletos, anacrónicos y que son en parte responsables. Dicho eso, yo le agradezco que haya venido y le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los senadores aquí presentes, y me gustaría partir por presentar a la gente que me acompaña. Entonces, a mi derecha está Edmundo Piraíno. Edmundo es el gerente de la refinería de Concagua. Él tiene la responsabilidad tanto de la refinería de Concón como del terminal de Quintero, donde está la boya y que efectivamente llegan todos nuestros productos refinados por refinar. Y también me acompaña don Gabriel Méndez, gerente de Asuntos Corporativos de ENAP. Así que muchísimas gracias. Con respecto a lo que plantea usted, presidente, efectivamente no llevo mucho en la compañía, ¿ya? Esta es una compañía que está en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero, con inversiones que se han hecho muy por encima de la capacidad de generar que tiene ENAP, y esto le ha producido en los últimos años un incremento en la deuda llegando a casi 5.100 millones de dólares. 5.100 millones de dólares. Solo el año pasado, no me quiero repetir con las cifras porque han sido públicas, pero para darle un contexto lo que está haciendo esta empresa, solo el año pasado ENAP perdió 507 millones de dólares antes de impuestos. O sea, es realmente complicado. Lo que ha hecho la actual administración es hacer un proceso de reducción de costos en todas las capas, especialmente en las capas gerenciales y las capas directivas. Ha hecho un proceso de reducción de costos en todo lo que son asesorías, viajes y cosas que no necesariamente estaban en la operación. Y con respecto a las inversiones hemos hecho muchas priorizaciones, dentro de las cuales se nos acaba de aprobar el plan de negocio quinquenal. Este fue aprobado a final de julio. Y lo que se le dio prioridad efectivamente es todas aquellas inversiones que apuntan, ¿verdad?, al cuidado del medio ambiente. Ahora las vamos a detallar en qué están, qué somos capaces de hacer en el cortísimo plazo, ¿verdad?, y qué es tarea que se inicia ahora, pero que evidentemente hay que continuarla con cara a mediano plazo. Vamos a pasar rápidamente. Ahí está. Bueno, en ENAP hoy día somos una empresa que efectivamente tiene operaciones de refinería. Ya en Chile no existe petróleo, todo el petróleo que hay se acabó, por lo tanto o refinamos el petróleo que viene de otro origen o compramos productos refinados. Y comprar productos refinados es complicado porque el mercado es bastante más estrecho. Comprar crudo se puede comprar de 200 países o 200 puntos en el mundo, refinado prácticamente en 10.
Bueno, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Efectivamente, ahí está señalado nuestra refinería de Concón, que está separado de Quintero a 25 kilómetros. Ahí están las otras zonas que están en Concón. Este es el polo industrial, ¿verdad?, donde hay 14 empresas que están ahí señaladas, ¿verdad? Ahí estamos nosotros en el recuadro amarillo y efectivamente aquí hay una saturación importante, hay 14 empresas, ¿verdad?, cual más, cual menos, que hace muchos años ya que venimos trabajando en la zona con algunas consecuencias no deseadas para la salud de las personas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? La presentación es breve, pero está dividida en 2 capítulos. La primera parte es lo que ya se hizo y la segunda tiene relación con el plan de descontaminación ambiental, que son lo que se nos ha solicitado y ya está en marcha, de modo tal de que esperamos partir rápidamente y que se cumplan los plazos que se nos han solicitado. La inversión total que ya realizamos en la zona son 212,4 millones de dólares. Estos 212,4 millones de dólares acabamos nosotros, ¿verdad?, de implementar, ¿verdad?, una cogeneradora que tiene relación, ¿verdad?, con la disminución de óxidos de nitrógeno, un dióxido de azufre y monóxido de carbono. Afortunadamente, esta cogeneradora entró en funcionamiento ahora hace 3 semanas atrás. Esperamos que pase su fase de prueba y la idea acá es suspender la operación de 2 calderas, que son calderas antiguas, ¿ya?, y que están generando problemas hace años, y es un tema que es bastante deseado, ¿ya? Esperamos que, si todo sale bien, ya esté en operaciones y en marcha en el mes de final de octubre, principios de noviembre, deberíamos estar full. En paralelo a esto, en la refinería de Aconcagua hicimos un nuevo acceso, ¿ya?, con una inversión de 2,7 millones de dólares, y básicamente aquí lo que redujo en forma importante fue la contaminación acústica, la emisión de material particulado, porque esta era una zona que era de tierra, que hacía mucho polvo en suspensión, y también una reducción en el impacto vial. Esto se inauguró en diciembre recién pasado. Aquí nosotros tenemos una forma, ¿verdad?, en la cual después que se procesan, o sea, se drenan los estanques, ¿verdad?, hay ciertos riles que van a parar a ciertos separadores. Este separador se llama un separador API, por su norma, en la cual separa los últimos trazos que quedan de hidrocarburos del agua, ¿ya? Aquí efectivamente se generaban ciertos olores, por lo tanto acá hicimos la cobertura, que es lo que se aparece ahí en la gráfica a mano derecha, eso está tapado, y estos separadores que antes estaban sin cobertura, ahora lo están, y lo que buscamos con esto, ¿verdad?, tal como se señala ahí, es la reducción de las emisiones de compuestos voláticos y además de esto una reducción en la emisión de olores, ¿no? Eso ya está hecho. También en conjunto con la comunidad, específicamente con el alcalde, yo me reuní personalmente tanto con el alcalde de Concón como con el alcalde de Quintero, con el intendente de Valparaíso. Sí, claro. Disculpe la interrupción, porque usted está mencionando específicamente reducción de la emisión de compuestos orgánicos volátiles y reducción de emisión de olores. 2 observaciones. Una, bueno, no tenemos una norma de olores, que eso es un tema del medio ambiente, pero es increíble que lo tengamos. Pero lo segundo, no hace más de 15 días la gente habitante de Concón ha estado sintiendo permanentemente olores. Entonces yo no entiendo cuando ponen una cosa así, reducción. Bueno, desde luego usted mismo reconoce al decir reducción es que no se han eliminado, sino que estamos hablando de reducción, pero de todas maneras, al punto que son perceptibles. Y eso es lo que yo creo que es uno de los temas que evidentemente tiene que terminar de aclararse y que resulta difícil de aceptar. Senadora, usted tiene toda la razón. Efectivamente, estas no son medidas definitivas. Esta es una que se está iniciando. Este es un proceso que esperamos ahora ponerle el cascabel al gato, porque efectivamente la comunidad, tanto de Quintero, de Punchuncaví, Concón, tal como se ha señalado en varios medios, no puede seguir pagando las consecuencias, ¿verdad?, de un proceso industrial, ¿no? Entonces, esto no es la solución absoluta a lo que se ha hecho hasta ahora, pero va encaminado hacia eso, senador. Otra de las medidas que se implementó aquí, también había contaminación acústica. Si bien es cierto, no hay algo que afecte, digamos, directamente o en forma dramática a la salud de las personas, se nos pidió aquí poner un muro de contención, que es el que aparece ahí en la gráfica a mano izquierda, con una inversión de 2,2 millones de dólares, y esto fue recién inaugurado en abril de este año.
apunta, digamos, a la reducción de los ruidos. También se instaló una cobertura en los filtros de tratamiento de afluente. Al no tener estas coberturas, efectivamente, esto emitía olores. Esto no es una inversión de gran cuantía, si bien $108.000 son importantes en relación al resto, digamos, es algo que pudimos implementar en forma rápida. Y desde ahora tenemos las piscinas o los sistemas de tratamiento de afluentes ya con esas coberturas y logramos efectivamente una reducción nuevamente en los olores y en la reducción de los compuestos orgánicos volátiles. Ya voy terminando con las medidas. Hemos instalado un sistema de desconexión rápida de válvulas de seguridad flexible. Lo que aquí nos ocurría, ¿verdad?, es que cuando llegaba el buque tiene una línea de salida, digamos, de los crudos o de los refinados, que se conecta con una línea que va a terminar a nuestro estanque. Esa conexión y desconexión era manual, ¿ya?, y era un proceso que demoraba bastante, entiendo, en torno a estamos hablando de horas el proceso que se demoraba a hacer eso. ¿Y qué ocurría? Que efectivamente cuando cambiaban las condiciones meteorológicas y se estiraba la línea, aquí hay grandes riesgos de derrame producto de la ruptura de estas líneas. Por lo tanto, lo que hicimos acá es hicimos un sistema de conexión y desconexión, que lo que estamos pretendiendo es que de cambiar las condiciones climáticas, que nos está afectando mucho. Solo para referencia, el pasado mes de julio, de los 30 días del mes, 24 tuvimos marejada. O sea, es algo que ya llegó para quedarse y por lo tanto hay que tomar medidas preventivas. También en la monoboya instalamos unos sistemas de medición de espías justamente para buscar y anticiparnos a cualquier cambio que pueda haber climático que va en el mismo sentido. Hicimos cobertura también del tratamiento de efluentes. Estas son ya las medidas que hicimos en Quintero, ¿ya? Son parecidas a las que señalábamos también en Aconcagua, y esto busca el mismo objetivo que señalé anteriormente. En paralelo a esto hemos instalado un sistema de monitoreo satelital del tráfico marítimo, de modo tal que no se nos generen congestiones, dado que no siempre podemos desembarcar producto de las marejadas, y ahora se le agrega también cuando hay condiciones adversas en las cuales se nos comunica, ¿verdad?, diariamente, alrededor de las 2 de la tarde, cómo van a estar las condiciones y si tenemos que nosotros suspender nuestras operaciones. Esto nos permite también anticiparnos. Esto va también en el mismo sentido, una inversión de $124.000 y que busca también tener en tiempo real la información meteorológica que se nos viene. También instalamos los flexibles reforzados. Esto lo que significó es que aquí los ductos que teníamos los estamos engrosando de modo tal de no tener derrames marítimos por rotura de este tipo de redes. Y dentro de la piscina, que esto fue una de las cosas que se nos observó en una de las revisiones que se nos ha hecho a través de la Superintendencia del Medio Ambiente, señalar que desde que ocurrieron los incidentes en el pasado 24 de agosto del 2018, en ENAP vamos con 206 fiscalizaciones, 90% por la SMA, 10% por la Ceremi, algunas también por la PDI, pero un poquito indicarle que de la semana más o menos 5 días permanentemente estamos siendo fiscalizados. Esto de acá es básicamente un sistema flotante, que es algo novedoso, son unos hexacover, los que se apresan allá abajo, que lo que permite en verdad es mantener la piscina sin una cámara de aire, de modo tal que no se produzca, digamos, gases y de modo tal tampoco que hayan olores. Esto ya lo tenemos instalado, cada cierto tiempo hacemos mantención, pero ha ayudado bastante, digamos, en que no se genere esta capa o este ambiente, digamos, gaseoso, y además que no se emitan olores. Eso es con respecto a lo que ya hemos hecho, con lo que ya hicimos. Ahora viene lo que se nos ha solicitado. Con respecto a eso... Antes de entrar de esta etapa, para que no perder el hilo de la presentación, porque cuando ocurrió la situación que fue bastante dramática, digamos, el año pasado, 1.000 y tantas personas, más de 1.400 personas concurriendo a los consultorios, en fin, con la situación que se vivió, adultos y niños, lo primero que hubo una acusación directa a ENAP, que fue incluso un poco llamativa porque la ministra se adelantó a decir algo sin que hubiese habido claridad de investigación. Lo quiero decir porque nosotros en ese momento, yo era todavía parte incluso de la Comisión de Minería, tuvimos tanto ENAP
como Ministerio de Medio Ambiente, y la verdad es que hubo un contrapunto, porque en ese entonces la que era presidenta del directorio de ENAP fue muy categórica en señalar de que ENAP había sido acusado injustamente, que incluso tiene algo que ver con lo que usted estaba mostrando acá, lo último que mostró, el Exacover, que incluso siguieron las intoxicaciones y ustedes habían teóricamente paralizado esos depósitos. Entonces, fue bastante fuerte, digamos, porque hubo claramente ahí una confrontación, por llamarlo de alguna manera, a lo menos de opiniones y de diagnóstico. ENAP fue sindicada inmediatamente como responsable, ENAP se defendió, ENAP ha dicho que no fueron, no sé si no responsables o al menos no los únicos. Y yo creo que eso siempre quedó, y me gustaría saber el estado actual, porque supuestamente hubo denuncias incluso al Ministerio Público, entiendo que se habrían investigaciones, yo creo que sería bueno antes pasar a los del plan de descontaminación que nos dijeran en qué estado está, qué ha ocurrido, cómo sigue el proceso, y porque tengo perfectamente claro la defensa que hizo ENAP en su momento. Interesante también saber cuál fue el resultado de las 96 fiscalizaciones que tuvieron. Ustedes señalan que tuvieron 96 fiscalizaciones. 200. Nos gustaría saber cuál es el resultado de ellas. Porque una cosa que te fiscalicen y lo otro es el porcentaje de cumplimiento o incumplimiento que pueden tener. Lo otro tiene que ver también con lo que decía la senadora Allende, porque cuando ocurre el problema ambiental más grave, la misma PDI denuncia que habría un problema del crudo iraní que tendría una cantidad de ácido sulfídrico que estaría muy por sobre la norma y que esto sumado a la espuma que el secuestrante habría generado, bueno, como todo esto finalmente la empresa negó todas estas afirmaciones aun cuando habían sido fundamentadas por la PDI, que es un ente autónomo independiente. Nos parece importante saber un poco cuál es la opinión de ustedes de estos hechos, cómo los van a enfrentar. Y bueno, y a futuro cómo se pueden volver a generar situaciones como esa y cómo se van a prevenir, porque eso ya ocurrió, evidentemente hay una investigación, hay un informe de la PDI que uno no tiene por qué poner en duda, independientemente de que la empresa lo haya negado, pero para la comunidad, además de haber vivido esa situación muy dramática, porque ahí sí que hay evidencia que ese tipo de situaciones, junto con las condiciones de luz solar, los procesos químicos que se desarrollan a partir del ácido sulfídrico y estos secuestrantes son los que pueden generar náusea y pueden generar toda la sintomatología de toxicológica, de toxicidad que la ciudadanía en ese momento evidenció. Entonces, ¿cuál es la referencia que ustedes hacen eso? ¿Mantiene la postura de que ENAP no tuvo nada que ver en eso y que eso es un hecho inventado por la PDI, y cómo se van a prevenir eventuales situaciones a futuro? Muy bien, senador Allende y presidente, voy a tratar de ser bastante claro con las tres cosas que se me han formulado. Primero, indicarles que yo estoy en la empresa desde agosto del año pasado, me tocó debutar con este episodio, y por lo tanto mi espíritu no fue ni defender ni atacar, sino que buscar la realidad de qué estaba ocurriendo. Porque efectivamente puede ser que ENAP en su minuto fuese culpable y por lo tanto qué mejor que saber esta situación y evitarla. Con ese objetivo nosotros contratamos varios estudios de la Universidad Federico Santa María, de la Universidad de Santiago, 2 estudios de empresas internacionales, de modo tal de que nos monitorearan qué estaba ocurriendo, porque ahí se indicó que el causante de este problema era un proceso de lavado de estanques, el T53, y aparte en las piscinas en las cuales nos tenían estos Exacover, producía los olores y por lo tanto con un efecto invernadero que se produjo en ese día, habría llegado la pluma hasta Quintero. Esa fue la tesis que se nos presentó y la cual tratamos de investigar. Bueno, el resultado tanto de la Universidad Federico Santa María como la Universidad de Santiago, como estos 2 institutos internacionales, no pudieron determinar cuál es el causante de la situación de emergencia que se vivió en Quintero Puchuncaví, y la verdad que lo que yo he concluido con el tiempo es que en lugar de haber un responsable de esto, es la suma de empresas que llevamos trabajando por muchos años ahí que generan este tipo de episodios cuando se produce un efecto invernadero.
Solamente para recordar, a nosotros se nos pidió suspender las operaciones el día 24 de agosto del 2018. Las suspendimos todo aquello que tenía relación con posibles eventos de contaminación atmosférica. Suspensión basada en olores más que en mediciones, porque las mediciones efectivamente se sucedieron después de esto. Como es súper fácil ser general después de la guerra, ¿verdad? Aquí podríamos nosotros haber argumentado que no éramos y no haber acatado las medidas, lo cual no había ninguna posibilidad. Y lo que señalamos es que, oye, vamos a acatar todo, pero también en paralelo vamos a medir qué está ocurriendo. Lo concreto fue que hasta el 24 de agosto se habían presentado 800 casos de contaminación. Y desde el 24 de agosto, con nosotros con las operaciones suspendidas, hasta el 29 de septiembre, es decir, un mes y 5 días en cual ENAP no estaba operando, se presentaron otros 1.300 casos de intoxicación. Entonces, resulta poco comprensible y reduccionista pensar que un evento producido hace 40 días puede generar otros 1.300 casos. ¿Cuándo pararon estos eventos de contaminación? Solo pararon el día 29 de septiembre, me puedo estar equivocando en un día, no me acuerdo bien si es el 29 o el 30, cuando a todos los actores que estamos presentes en la bahía de Quintero se nos pidió suspender operaciones. Desde esa fecha no se produjeron más contaminaciones masivas. Entonces, no es muy difícil entender que este es un problema de todos, que cuando se sindicaliza solamente a uno, la verdad es que no se supera la situación y en lugar de superarse, se incrementó por 3 en el mismo periodo de tiempo. Con respecto al resultado de las fiscalizaciones, tal vez, no sé si tú, por su intermedio, presidente, me gustaría darle la palabra a la persona técnica, si es posible. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, contestar la pregunta tiene que ver con el resultado de las investigaciones. En general, la mayoría de las fiscalizaciones que se ha hecho desde la Superintendencia de Medio Ambiente y la Seremi de Salud han tenido que ver con asegurarse que se están cumpliendo las medidas que contemplan los planes operativos, la disminución de operaciones y las medidas impuestas por la Superintendencia para evitar emanaciones de compuestos orgánicos volátiles, de material particulado o cualquier tipo de afectación al medio ambiente o a la salud de las personas. Entonces, la gran mayoría son fiscalizaciones en terreno, diría casi cada 2 días, donde fiscalizan que las medidas se estén cumpliendo. Eso sería el 80% de esas fiscalizaciones. Respecto de otro tipo de resultados ha tenido que ver con requerimientos de información de la Superintendencia del conjunto de instalaciones del terminal Quintero de la refinería de Aconcagua, aun cuando pudiesen relacionarse o no con algún evento. Lo que ha hecho la Superintendencia de manera bastante activa es generar un montón de requerimientos de información a la empresa en términos de cómo están funcionando esas instalaciones, los procesos y cuáles son las medidas para mitigar impacto al medio ambiente. Eso serían las... Y con respecto al crudo iraní, que era la tercera inquietud, ¿ya? Una mini historia. Esto se produjo en el año 2000, a principios del año 2000, en que ENAP, en conjunto con otros operadores, hicieron un consorcio en Irán, de modo tal de extraer crudo iraní, tal como se hace en Egipto, o lo hacemos hoy día en Egipto, y también lo hacemos en Ecuador y en Argentina. ¿Por qué? Porque en las condiciones de Irán, efectivamente, hay una cantidad de hidrocarburos muy importante. Solo recordar que Irán hoy día es el 5º productor mundial y el segundo de la OPEP, o sea, es un crudo que se comercializa en todo el mundo. Este joint venture que se formó en ese entonces no llegó a buen término. Finalmente el crudo no fue declarado comercial y por lo tanto hubo que deshacer esta situación. En ese entonces, y producto de las inversiones que se habían realizado, a ENAP se le debían en torno a $45 millones. En la anterior administración se decidió que la forma de que el gobierno chileno o el Estado chileno recuperara esta inversión era a través de aceptar con un descuento importante este crudo iraní. No es que se negoció un precio especial por algo. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro es que esto no es veneno, esto es un crudo iraní que se comercializa en todo el mundo, pero tiene que efectivamente ser tratado con los capturantes que, como se trata en Europa, como se trataba en el mismo Estados Unidos, también lo tratamos aquí nosotros, con una empresa que es la número 1 en el mundo, que se llama Baker Hughes. Continuando el relato, efectivamente se dio una fórmula de que el Estado chileno recuperara este dinero y se ingresó un primer buque en julio del año 2018,
en el cual se iba a empezar a pagar parte de esta creencia. No sé si les interesaría saber el proceso en el cual se hizo la limpieza de este sulfídrico. Por su intermedio, presidente, ¿le podría dar la palabra yo a nuestro gerente de la refinería? Sí, hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, el uso de secuestrantes en crudos con sulfídrico, el petróleo crudo es un producto que se genera en la naturaleza, por lo tanto, producto de la descomposición, ¿cierto?, se generan estos gases, como se hace en las plantas de harina y pescado, ¿sí? Por lo tanto, un alto porcentaje de los crudos que se generan vienen con el ácido sulfídrico, ¿ya? Y para eso hay procesos diseñados y validados en la industria del petróleo, y el uso de secuestrantes, que hay de una gran gama de tipos, es una herramienta súper común, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Lo que se hizo en esta oportunidad fue aplicar el secuestrante, ¿cierto? Y eso es súper importante. El sulfídrico, la gente nunca estuvo expuesta al sulfídrico, ¿ya? Porque el ácido sulfídrico está absorbido en el petróleo, ¿ya? Y cuando se va a descargar o se va a sacar del recipiente donde viene contenido, que es un recipiente que viene sellado con un gas inerte, se mezcla en línea, ¿sí? Se le inyecta este secuestrante al crudo en línea y, dada la turbulencia que lleva el flujo del petróleo al pasar por esta línea, el secuestrante empieza su activación y su reacción química. Por lo tanto, cuando llega a los estanques donde se almacena, ya está capturado el ácido sulfídrico, ¿sí? Una vez que ese proceso se lleva a cabo, después el proceso normal de refinación de petróleo sigue adelante. No hay ninguna diferencia entre un petróleo que se trató con secuestrante versus uno que llegó ya tratado, porque hay muchos crudos que llegan tratados. Este particularmente se trató en su descarga. ¿Ya? Eso es un poco para aclarar. Ese es básicamente el proceso. No, respecto a las características del ácido sulfídrico, este es muy similar al que se produce en la bodega de la pesca, ¿no? Que es mortal, o sea, sí, mortal, es inoloro. Por tanto, claramente tenemos un problema respecto al olor, es inoloro. Los tripulantes que han muerto por bajar a esta bodega no lo persiguen y caen como moscas. Es cosa de segundos que se produce la muerte. Por tanto, ahí no solo hay un tema, digamos, del cuidado del medio ambiente, por las características del ácido sulfídrico, que es mortal, se requiere todo un tratamiento especial del personal. Y como es inoloro, la verdad es que si escapa, no hay forma de detectarlo. Por lo tanto, solo el saber su composición, si nos pudiera explicar eso en materia de, particularmente, la protección de los trabajadores. Perfecto. Mire, el ácido sulfídrico, de partida hacerle una corrección sin ánimo de cuestionar ni mucho menos, sino que es totalmente oloroso, ¿ya? Tiene olor a huevo podrido. Esa es la verdad, ¿ya? Por lo tanto, es súper fácil detectable. Lo que pasa es que sobre cierto porcentaje el ácido sulfídrico inhibe los sensores olfatorios y ya no se siente. Por eso la gente cuando fallece deja de sentir claro. Y es cómo se cubre ese riesgo para la salud de las personas. En ENAP todos los trabajadores tienen un detector de sulfídrico que trabaja en el rango de 0 a 100 ppm. Sobre 100 ppm produce daño a la salud. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente un mareo, sino que puede haber una persistencia. El rango de trabajo que está definido es entre 8 y 15 ppm. Es decir, una persona puede trabajar por 8 horas con una atmósfera entre 8 y 15 ppm de ácido sulfídrico. Ahora, dado que esto es molesto y que se percibe desde las 5 ppm más o menos el olor, es que nosotros trabajamos bajo el rango de 8. O sea, cuando se activa el detector de sulfídrico, se suspenden los trabajos porque nadie puede trabajar con una alarma sonando, ¿cierto?, en forma tranquila y de riesgo. Por lo tanto, el riesgo para los trabajadores está cubierto. Y además del detector personal, y eso es súper importante comentarlo, en las instalaciones de ENAP están distribuidos sensores fijos de ácido sulfídrico. Por lo tanto, hay evidencia, incluso en el mismo terminal de Quintero, de que nunca hubo activación de un sensor de sulfídrico durante todo el periodo en el cual se trató este crudo y se manejó. No me quedó claro, disculpen, yo no sé si no lo escuché bien, pero no me quedó claro lo siguiente. O sea, hay un proceso abierto del Ministerio Público todavía con ustedes, estaba un proceso de investigación, yo quería saber. Después, porque lo que aludió el presidente y que ha motivado la explicación de usted, que yo creo que es importante escucharle igual
lo que se llama el capturante, pero de todas maneras se habló tanto de que esto de responsabilidad era del crudo iraní, en fin, que yo creo que es importante que esto quede claro. Supongo que el Ministerio Público esto también se está investigando, pero vuelvo a insistir porque fue, ENAP fue la empresa que en ese momento recibió directamente todas las acusaciones y por eso es importante saber en qué etapa está el proceso investigativo. Estamos hablando del proceso investigativo, no de las mitigaciones que ustedes están haciendo. Pero de todas maneras, ¿qué opinan ustedes entonces? ¿Por qué la PDI emite un informe de esa manera? ¿Cuáles son, creen ustedes, los fundamentos e intención que tuvo la PDI a establecer la responsabilidad de ENAP, al incluso señalar que habían funcionarios que estaban en antecedentes de esto y que habrían tomado medidas de mitigación para enfrentar el aumento de ácido sulfídrico? O sea, la PDI eso es lo que dice en su informe. No solamente establece la responsabilidad, sino que dice que también había una información que manejaban y que hubo intentos de mitigación. O sea, y la PDI no creo que esté intentando construir una suerte de fraude comunicacional ambiental para dañar particularmente a la ENAP. Presidente, nosotros tampoco pensamos que aquí se trata de una fábula que están construyendo, pero en concreto lo que ha aparecido hasta ahora, ¿verdad?, son los fallos de la Corte Suprema, ¿ya? El mismo Ministerio de Salud señaló, digamos, sus propios funcionarios que era un afán reduccionista pensar en que aquí había solo un culpable. Ya vino la NILU, efectivamente se dio una cantidad importante de muestras de Quintero y también de Concón, en el cual, ¿verdad?, en los episodios de Quintero lo que midió efectivamente no era con afectación a las personas. Entonces, aquí, con respecto a lo que en concreto ocurrió, la Superintendencia del Medio Ambiente, aún después de un año, no ha dicho quiénes son los responsables. Y me imagino por qué no lo ha dicho, porque es muy difícil después de un año establecer una responsabilidad si todas las mediciones técnicas que hemos contratado nosotros, que se ha contratado el propio gobierno, no eluden a un solo responsable. La PDI creo que hace una labor fantástica en general, pero con respecto a las mediciones que nos puedan hacer a nosotros como ENAP, me imagino que no cuentan con mejores equipos que lo que cuenta la ANOLI, que le contaba la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Santiago, los expertos que contratamos. Entonces, para nosotros, efectivamente, estamos a la espera de que nos digan, oye, qué es lo que ocurrió finalmente, pero no ha habido un pronunciamiento formal diciendo, mire, ustedes son los culpables por esta razón y aquí están las pruebas que certifican esto. Porque efectivamente el olor es molesto, a nadie le gusta sentir malos olores, pero no ha habido afectación a las personas producto de esto. Ninguno de nuestros trabajadores que operaron directamente el crudo iraní y que operaron directamente la planta cuando se ocurrieron estos eventos fue afectado de salud. Entonces, esperemos que se logre esto llegar a buen puerto, pero, y esto lo digo a título personal, francamente creo que aquí va a ser imposible detectar un culpable, porque siendo responsable aquí lo somos todos. ¿Ya? Aquí no hay una empresa en la cual le diga, paro las operaciones de esta empresa y se acabaron los eventos de contaminación en la zona. Entonces, no tengo una respuesta en concreto de por qué aún no se pronuncian. Jimena. Gracias, presidente. Saludar a ENAP. Yo tengo algunas dudas porque efectivamente puede ser amplia la responsabilidad, pero en el inventario de emisiones claramente aparece ENAP, Codelco y AES-Gener. Y ahí también me gustaría hacer una distinción porque Codelco y ENAP son empresas estatales. Entonces, creo que en un minuto uno tiene que instalar la función pública que nos diferencia o debería diferenciar de una entidad privada. Y vuelvo al inventario de emisiones porque a lo menos creo que hay evidencia de que unos contribuyen más que otros. Y ahí está la ENAP. O sea, me haría cargo de eso. Bien. Y en ese sentido, por una está la arista judicial. El problema es que en lo ambiental estamos judicializando todo y al final del día terminamos hablando de eso y no del impacto en la salud, el impacto en la comunidad y que a mi juicio igual tiene un costo económico altísimo. Entonces, la pregunta es, ¿hay disponibilidad para someterse a un estudio de impacto ambiental
de obtener una RCA, de tomar desde ahí las medidas desde la propia ENAP, porque si no entramos en esto, que si no hay instrumentos de gestión ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente llega hasta acá, el tema, no es un tema de ustedes, pero el tema del ordenamiento territorial, y ustedes mencionaban que producto del cambio, bueno, más que cambio, yo creo que es cambio climático, pero que hoy día las condiciones no son las mismas, pues hay dinámicas, el tema de las marejadas, esa es una condición para entrar a un estudio. Entonces, creo que va por ahí, porque si no nos perdemos y se torna difuso en lo amplio que pueden ser las responsabilidades. Gracias, presidente. Yo creo que lo que pasa ahí es que hay un laboratorio químico que tienen emisiones, no solamente estas 3 grandes emisiones, mega emisiones, que ahí se genera un proceso químico complejo. O sea, si tú combinas PM2.5, por ejemplo, con dióxido de azufre, potencia y sinergia el PM2.5 de manera extrema. O sea, es mucho más grave tener PM2.5 con dióxido de azufre que solo. Y al revés, el dióxido de azufre es mucho más severo en su capacidad de generar problemas de broncoconstricción y daño respiratorio si está acompañado de PM2.5, pero el PM2.5 a su vez ingresa al torrente sanguíneo con mucho más facilidad si está acompañado de CO2, porque produce edema en las vías aéreas, aumenta la permeabilidad del PM2.5, que es muy pequeño. Entonces, son efectos muy complejos. Si tú a eso le agregas, claro, cuando uno piensa que hubo personas que tuvieron vómito, el PM2.5 no debiera generar vómito. Haciendo un estudio toxicológico de cuáles son, porque tú tienes la evidencia científica del daño. Y por lo tanto tienes que ir para atrás epidemiológicamente a buscar la causa. Yo nunca he visto problemas de vómitos, náuseas severos por PM2.5. También son raros por SO2. Podría llegar a producirlo. ¿Qué es lo que produce finalmente, podría producir los síntomas que se evidenciaron en la comunidad? Son 2 componentes, pueden haber otros, porque hay otras empresas químicas que también, pero al menos el SO3 puede producir problemas de vómitos, náuseas, y el SO3 proviene más bien, en este caso provendría de ventana. Y el otro que produce un componente que puede generar la sintomatología son el ácido sulfídrico. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que se resuelva este problema. ¿Te das cuenta? Y ustedes son un actor importante, ya sea porque catalizan la reacción química, aun cuando puede que en algunos casos no sean los aportantes principales. Yo creo que en óxido de nitrógeno sí tienen una responsabilidad mayor ustedes, pero el óxido de nitrógeno también va a catalizar la reacción con otros componentes químicos. Entonces, cuando nosotros les planteamos esta responsabilidad, es porque hay una responsabilidad asociada a estas 3 grandes emisiones. Los otros la otra industria pueden también hacer aporte y ayudan a que esta fábrica química que está ahí sea mucho más severa. Además, son sustancias cancerígenas, nosotros estamos viendo los efectos agudos, el problema es que no estamos viendo los efectos a mediano plazo. Entonces, que una comunidad esté expuesta a esto durante, 50 años es inaceptable. Entonces, por eso nosotros queremos sacar el compromiso de ustedes de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Quiero decirles que hay planteamientos transversales de los senadores de bloquear los presupuestos y votar en contra de todos los presupuestos de ENAP, de Codelco, si no se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para que sea claro, o sea, nosotros queremos que se sometan, queremos que cumplan con un estándar mínimo democrático, de convivencialidad, de respeto a la ciudadanía, porque el no querer hacerlo, ¿sabe qué? Es en el fondo decir, ¿sabe? A mí no nos interesa, no tenemos ningún tipo de apreciación, ni valor, ni respeto a los derechos de las personas, y por lo tanto, aun cuando la ley lo exige, nosotros, basado en un subterfugio, nos podemos omitir de esa responsabilidad. Y aquí hay un tema mayor, son una empresa del Estado. Yo se la exigiría a todos, pero sobre todo una empresa del Estado no puede seguir haciendo lo que ha venido, porque es despreciar a la gente, es despreciar el proceso de convivencia democrática, despreciar los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Las normas son una garantía de derechos humanos, una norma y un plan de descontaminación y el someterse a un sistema de evaluación de impacto ambiental que lo que dice es si tú vas a estar por sobre una norma es un elemento de derecho humano porque una norma establece que para ciertos contaminantes el sobrepasar la norma tiene un riesgo demostrado, un riesgo científico de enfermar o morir
por un determinado contaminante o atribuible a un determinado contaminante. Por lo tanto, hay un elemento de derecho humano. O sea, lo que nosotros queremos es, aquí hay una historia, algunos temas se van a tener que resolver. Nosotros siempre hemos pensado que hay una institucionalidad que está totalmente desprovista de los medios, de los recursos, a veces de bajo estándar, pero hoy día la empresa puede tomar acción y dar una señal de respeto a la sociedad, una señal básica que sí sabe que está bien. Han pasado 50 años, nosotros aquí han habido un alargue, pero esta gestión se va a someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creo que es jugar con las reglas del juego claras y que la sociedad pueda opinar y que las instituciones científicas pueden también y de fiscalización puedan intervenir. Si no lo hacen es porque uno supone que están escondiendo algo nomás. O sea, ¿cuál sería la única razón para no someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental? Es querer esconder, tapar el problema. Y a veces los problemas mejor enfrentarlos y empezar de nuevo, aunque se hayan cometido errores, que barrerlos debajo de la alfombra. Eso es una corrupción. ¿No? Y lo que ha hecho NAP es una corrupción hasta ahora. Entonces, yo lo que propongo también que avancemos en eso. Le voy a dar la palabra a Isabel y a Alejandro. Después, si quieren, le voy a dar la palabra a algunos de los representantes de la comunidad. No, es que sigue la presentación, sí. Por favor, siga, Isabel. Voy a apagar, ahí sí, brevemente. Lo que pasa es que es bien importante lo que estaba señalando como medidas que supuestamente se han tomado ahora, pero el 2003 hubo un reportaje porque murió una persona y hubo varios heridos con el ácido sulfídrico. Entonces, yo no sé si las medidas que está tomando ENAP son suficientes, porque no es solo que ya es muy importante para los propios trabajadores de la planta, sino que también, obviamente, que esto salga a la atmósfera. Entonces, eso es lo primero, porque ya tuvimos que lamentar, como digo, hasta muerte de trabajadores, que es un poco el tema de la seguridad de la empresa. Y lo segundo, claro, un poco también lo que señalaba el senador Girardi, la sensación que uno se queda es que en este camino, de que al final son todos responsables, o al menos tres muy aparentemente mucho más que las demás, o no sé, se hace establecer con exactitud, pero también termina siendo territorio de nadie, porque claro, no es una, son todas, pero como son todas, no hay justicia o no hay investigación para todas y cada una, y terminamos de alguna manera. Esto es así como fuente ovejuna. Entonces, son todos responsables y al final, ¿dónde queda la responsabilidad de las empresas? Entonces, para nosotros no es solamente que se sometan a impacto ambiental voluntariamente, sino que es más bien con mucho más claridad y precisión, que se avance en un diagnóstico. Yo creo que la comunidad todavía no recibe un diagnóstico claro, después de un año y fracción, donde se pueda decir, mire, estos son los componentes, esto es lo que está ocurriendo y esto es a partir del momento que se dice con mucho más precisión ya los planes operativos que tiene que someterse cada empresa, y con lo cual por lo menos dar una cierta garantía. Yo creo que es lo que podemos hablar, que es irritante decirlo así, porque debiera ser la solución, pero a lo menos de cierta garantía, que mientras se avanza en la solución vamos mejorando efectivamente y no vamos a seguir envenenando a la población que está presente, digamos, hasta que lleguemos a un punto al cual va a haber que resolver, que ya lo hemos empezado incluso a conversar, que ya veremos pues con la gente de Codelco. Yo no sé si realmente es posible que siga trabajando las fundiciones de esos términos en Ventana, que es otra de las grandes responsables. Presidente. Breve para que después podamos terminar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio agradecer. Sé que va a ser difícil completar toda la exposición porque la verdad es que el tema es relevante. Yo quiero decirle, presidente, y por su intermedio a quienes asisten, que efectivamente este es un acuerdo transversal. Yo represento a la bancada de gobierno en esta comisión y creemos sinceramente que el medio ambiente, las comunidades sostenibles, son fundamentales. Y son sostenibles en las tres perspectivas: la económica, que obviamente hay que asegurarla; en la social, preocuparnos de la comunidad, que está muy bien representada acá; y también en la medioambiental. O sea, lo que se hacía antes a lo que se va a hacer después, esto ha cambiado. Y en ese sentido, la industria tiene que cambiar, y las industrias están cambiando. ¿Qué es lo que buscamos? Más data y menos guata. O sea, lo que el presidente nos ha dicho en la forma que se ocurre este laboratorio químico que no conocemos, eso incluso va mucho más allá. Habla de un sistema de calificación integrado. ¿Qué pasa cuando se empiezan a integrar más de una? Pues no sacamos nada que cada una en forma individual sea capaz de solucionar el problema, pero en forma colectiva puede que tengamos un problema mayor. O sea, es un problema complejo. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. Por lo tanto, hay que entender que tiene que existir la voluntad. Yo creo que aquí es lo más importante de transformarse.
Cuando hablamos de la transformación digital, no es la transformación de máquinas y equipos, es la transformación de personas. Cuando hablamos de transformarnos por el medio ambiente es lo mismo. No solo del aire, yo quiero también dejar en cuenta lo que es la contaminación en tierra y en los océanos donde este es el punto de entrada de todos los combustibles fósiles. Y por lo tanto también tener monitoreos que puedan ir en el mar para así asegurar que todo el medio ambiente quede controlado. Cuenten con todo el apoyo de los legisladores para tratar de sacar la legislación que sea la más adecuada, pero también hay que tener compromiso para poder adaptarnos al entorno que queremos crear. Hay un antes, hay un después, queremos hacer las cosas mejor y eso es lo que tenemos que comprometernos. He dicho, presidente. Presidente, a propósito de lo que viene, el plan de operacionales preventivo y particularmente aquí, ahí por el... pensaba decir, ¿por qué las empresas no se juntan? Pareciera ser increíble que no se junten y enfrenten este tema de manera colectiva. Yo quiero permitir leerle muy brevemente, presidente. El ministro Mañalich amenaza con cierre de empresas en Puchuncaví. El titular de Salud advirtió a las firmas que no suscriban el protocolo de emisiones para reducir la contaminación en la zona enfrentan esa sanción. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, endureció la exigencia a las empresas del Parque Industrial de Puchuncaví para que suscriban el protocolo de emisiones que busca reducir la contaminación en la zona. Si no concurren a este acuerdo, advirtió, las empresas deberán cerrar, advirtió el secretario de Estado. El único tema que esto es del 2 de diciembre del 2011, 1927, de MOL. Esto es exactamente hace 12 años. Y siendo yo presidente de esta comisión, ocupando el puesto del senador Girardi, fui invitado, concurrí a todas las empresas, con una delegación muy grande de Puchuncaví. Sesionamos un conjunto de acciones legales y yo lo que percibo y lo planteo ahora, hay mucha gente que trabaja en las empresas que es de esa zona y hay una suerte de tensión o extorsión laboral producto de que mucha gente trabaja ahí, la amenaza de cierre amenaza el empleo y creo que es un tema que las empresas estatales no deberán recurrir, o sea, no porque efectivamente los trabajadores defiendan su empresa legítimamente, esta capacidad de preocuparse del medio ambiente debiera expresarse en su totalidad. Solo decirle que respecto a lo que hagamos, la credibilidad está baja, porque durante todos los gobiernos, ya sean de la concertación, sean de izquierda, de centro o derecha, la situación ha permanecido igual. Y la verdad es que la expectativa para que esto cambie es bastante menor. Y esta es la incertidumbre de esta reunión y de los vecinos de Puchuncaví y Quintero, de que las cosas no van a cambiar. Cambiaron de lugar los colegios y la cosa no varió porque la contaminación es territorial. Por tanto, el desafío que ustedes tienen es tremendo. Yo no sé si en este plan preventivo lo podremos enfrentar. Yo concedo la posibilidad de que sí lo hagamos, pero tenemos un problema con ENAP, con Codelco, tenemos un problema que hay que enfrentar y esta administración independiente del tema político deberá hacerlo a fondo, porque está en juego la credibilidad del Estado, la credibilidad del Parlamento. O sea, aquí la gente no distingue entre ejecutivo y legislativo. Es exactamente lo mismo, no hacen nada para resolver su problema y la solución técnica está en sus manos. ¿Agregar algo la representante de la comunidad? ¿Alguna pregunta? Gracias, presidente. Para no seguir interrumpiendo la presentación, simplemente poner algunos acentos. ENAP ha sido demandado, recurrido, reclamado, denunciado en distintos procedimientos ante distintas instancias a propósito de los múltiples derrames de petróleo que han ocurrido desde el 2014 hasta ahora. Hay una situación, hay dos situaciones jurídicas que hay que observar detenidamente. Por una parte, la Superintendencia del Medio Ambiente ha entendido que las fiscalizaciones que realiza son respecto de resoluciones de calificación ambiental. Por lo tanto, hay un universo de instalaciones y de funciones que no están bajo esa fiscalización, sin perjuicio de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con esa interpretación. Eso trae como consecuencia una falta de fiscalización, evidentemente, y también en sede penal ha ocurrido que se han sobreseído los delitos de derrame de petróleo porque, bueno, hasta fines del año pasado no se consideraba la figura culposa. Por lo tanto, hay un entramado jurídico interpretativo que ha permitido una serie de abusos hacia el medio ambiente, hacia la carga medioambiental de la zona. Esta teoría, esta idea de complejo industrial, de clúster, también ha estado presente ENAP también forma parte de un grupo grande de empresas que están demandadas
por la comunidad, la causa de 30 en el Tribunal Ambiental por daño ambiental, junto con otras empresas. Y si bien es cierto que yo personalmente no soy partidaria de aventurar un único responsable de la situación, sin duda, y tenemos un enjambre, un cóctel químico, llamémoslo como queramos, una situación desmedida, pero sí hay 3 megafuentes, y esas 3 megafuentes sí son responsables de un aporte significativo de al menos los contaminantes que están normados y que sabemos que están presentes en la bahía. Finalmente, yo creo, y aquí hago eco de las palabras del señor presidente, hay una falta de información que no solamente radica en una falta de legislación de Chile, porque hay elementos que no están normados, por lo tanto no están regulados, por lo tanto no sabemos en qué magnitud existen, a pesar de que sí sabemos que dados los procesos operativos que existen, sí están ahí presentes, como el SO3 que tuvimos lamentablemente que escuchar la sesión anterior. Hay una parte de la falta de información que sí es responsabilidad de las empresas, porque cuando, por ejemplo, señalan que paralizan sus funciones porque hay un protocolo, porque hay alguna restricción de alguna especie, la verdad es que la comunidad no sabe exactamente qué significa que estén paralizados. No sabemos cuál es la válvula que cierran y cuál es la válvula que dejan funcionando, porque no creemos que cuando dicen que cierran, cierren completamente y dejen de funcionar completamente. ¿Sí? Entonces, junto con esta necesidad de evaluarse, está también la necesidad de transparentar cuáles son sus procesos productivos, que además, junto con no haber sido evaluados previo a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, han sido múltiples veces modificados sin evaluación por la vía de las pertinencias de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando ha habido pertinencias de ingreso, porque hay otras modificaciones que ni siquiera han pasado por pertinencia, tampoco han pasado por evaluación, entonces no sabemos el detalle de los impactos. Y entonces la necesidad de evaluarse más allá de que la legislación a través del artículo 25 quinques de la ley 19.300 lo permite, es un derecho que tienen las empresas el poder evaluarse, dadas las modificaciones que han existido, por ejemplo, las que tienen relación con el cambio climático, que, ojo, no le podemos echar la culpa de la situación al cambio climático. El cambio climático es una situación que ha ocurrido por el propio funcionamiento abusivo de las empresas, no de una en particular, sino de una situación conjunta. Y de todas maneras también, y con esto termino, la sentencia de la Corte Suprema de hace unos meses atrás, que acoge los recursos presentados, también da cuenta de esta situación de clúster, ¿no? de un entramado grande, de una falta de información, y si bien la sentencia es respetuosa de la división de poderes y del Estado de Derecho, no le exige al Ejecutivo cuáles son las medidas que tiene que implementar, sí da cuenta de una serie de herramientas que incluso tienen las empresas para poder remediar la situación. Y, como decía aquí la senadora, evidentemente en el caso de las empresas del Estado la responsabilidad es aún mayor. Por lo tanto, por ejemplo, la aplicación del artículo 25 quinques está y ha estado siempre en manos y en poder de la empresa, de esta y de todas. Sí, le damos la palabra y después vamos a dejar que terminar al representante. Sí, una pequeña acotación. Por ejemplo, acá en la presentación de ENAP hicieron como 10 modificaciones, y esas modificaciones no sé si tienen RCA o no, pero ahí yo creo que se traduce un poco el problema de la fiscalización con la Superintendencia de Medio Ambiente, que muchas veces la Superintendencia de Medio Ambiente no tiene toda esa información y se hace complicado y tienen que estar repitiendo muchas veces la fiscalización para buscar información que no está en la RCA o no, lo tienen ustedes modificado. Solamente eso. Mire, porque Alejandro, apaga tu citófono. Presidente, solo para el tema logístico, ¿de cuánto tiempo dispongo para graduarme? Perfecto. Muchas de las... Bien, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero abordar lo que es necesario.
Lo que viene ahora es un plan operacional que dice relación, ¿verdad?, con el terminal de Quintero. Las mediciones que hay del material particulado y todo lo que vamos a ver a continuación es más bien referido a la zona de Concón, ¿ya?, que no necesariamente afecta directamente a la comunidad de Quintero. Bueno, en el terminal de Quintero, ¿verdad?, fuimos los primeros en tener aprobado un plan operacional. Esto fue el 30 de septiembre del 2018. Fuimos los únicos que tuvieron a esa fecha, digamos, un plan de modo tal de disminuir el material particulado, los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de azufre y los compuestos orgánicos volátiles. Las medidas preventivas, ¿ya?, aquí en reunión con el alcalde de Quintero y con el alcalde de Concón, nos ha dicho que nos reunamos con las comunidades. Hemos hecho un programa que se llama ENAP Puertas Abiertas, en donde estamos invitando a todas las comunidades que nos visiten para que entendamos lo que estamos haciendo, y lo que se nos ha pedido es que hablemos en fácil. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos ayudando? Que es tan sencillo cuando en Santiago, ¿verdad?, hay una emergencia ambiental, todo el mundo sabe que hay 2 dígitos menos, no hay mucho que explicar. Cuando ocurre esto en Concón o en Quintero, la gente está un poco perdida de cuáles son las reales medidas que estamos tomando, y se nos ha pedido que cuando nos juntemos con las comunidades, que lo está haciendo directamente Edmundo, organizado a través de la alcaldía, estamos tratando de hacer eso. Pero en definitiva, las medidas preventivas apuntan a lo siguiente: la cobertura de los separadores, o sea, que no haya más emisión de compuestos orgánicos volátiles, asegurar la cobertura flotante de los hexacover, disminuir en un 50% el consumo del combustible de la caldera a vapor, reducir un quinto la cantidad de transferencia que se hace desde el terminal de Quintero hasta Concón. Esto va por oleoductos, y cuando ocurre esto, disminuimos esto en un quinto, como aparece ahí, y la suspensión de toda actividad de limpieza que pueda dar origen, ¿verdad?, a componentes orgánicos volátiles. En relación al plan de Aconcagua, esto es más o menos similar. El anterior era de Quintero, ¿verdad?, que busca, ¿verdad?, disminuir las cargas en las unidades de hidratamiento de diésel, hidrocracking y sour trap. Estos son términos bastante complicados, y que lo que estamos haciendo es tratar de explicarle a la comunidad qué significa esto y qué es lo que impacta o no en cuanto a las emisiones. Estamos asegurando la cobertura de los separadores, la suspensión de los drenajes. El crudo, cuando lo recibimos, al igual que se recibe en todo el mundo, viene con agua. El crudo no se puede procesar con agua porque tiene un alto riesgo de que ello ocurra en la refinería, y por lo tanto hay que sacarle el agua. Cuando ocurre esta emergencia, eliminamos todas las labores de drenaje, la suspensión de las actividades de limpieza y, por último, el ajuste en la vaporización. En concreto, nosotros hemos presentado un plan de mejora que involucra recursos a nivel nacional por 350 millones de dólares, de los cuales 150 solamente corresponden al plan de prevención de contaminación ambiental de Quintero, Concón y Puchuncaví. En concreto, aquí están las mediciones, ¿ya? Está un poquito sobrecargado el recuadro. Si me permite ponerme de pie para explicarlo un minuto. ¿Se me escucha si hablo así? ¿Sí? Si quieres, pon el micrófono. Va a ser más fácil seguir el cuadro si me acerco. Entonces, aquí tenemos las 3 fuentes: material particulado, emisión de SO2, ¿verdad?, y emisión de NOx, que son las 3 cosas que están medidas. Estos pies de aquí hacen referencia a quién se lleva la torta en cuanto a las emisiones, que esto es lo que ha salido públicamente. Entonces, por ejemplo, en la emisión de SO2, nosotros tenemos un 63% del SO2 tenemos un 7% de lo que se emite. Aquí está ENAP, emite un 7%, Codelco emite un 63% y el restante lo emite AES-GENER. ¿Qué es lo que se nos ha pedido a nosotros en el plan de prevención de contaminación ambiental? Que las reducciones que tenemos de un 7% de la torta las bajemos en un 23%. O sea, si bien es cierto, aquí aportábamos poco en este tipo de emisiones, igual se nos ha pedido un esfuerzo importante, un 23%. A Codelco con esta emisión se le pidió un 25%, ¿verdad? Y, ¿verdad?, a AES-GENER con esta emisión se le pidió un 15%. ¿Ya? Siguiendo con el material particulado, que aquí nos llevamos, digamos, un aporte importante en la torta, nosotros tenemos
algo más del 60% del material particulado que se emite, se nos ha pedido reducir un 75% el material particulado. Y esto es básicamente a través de la construcción de un filtro que se llama Wet Gas Scrubber, que lo que hace es capturante las matrículas del material particulado. Entonces, de 63 se nos está pidiendo bajar 3/4 partes, o sea, una cantidad importantísima de reducción. Después está, como ven, Codelco, con este porcentaje se le ha pedido un 54, y no alcanzo a ver bien el número ahí, si me ayudan. 15. ¿Ya? Y después Gener, que teniendo un 15 se le está permitiendo inclusive aumentar la emisión de material particulado. O sea, nosotros no somos quienes para calificar lo que se nos pide o no, pero sí vemos cierta desproporcionalidad. Y por último, en la emisión de NOx, ¿ya? En la cual nosotros emitimos, ¿verdad?, un 13%, se nos está exigiendo bajar un 20%. O sea, con esto, que es un 13, se nos está pidiendo un 20%, a Codelco, que prácticamente no emite, no se le pide nada, no tiene sentido, y, ¿verdad?, a Esgener, que es el que se lleva la cuota importante, se le está pidiendo una reducción de ¿es un 3 o un 5? 3. O sea, ni de aquí lo alcanzo a ver yo, me disculpan. Entonces, un poco la gráfica, es decir, está medido material particulado, las emisiones de CO2 y los NOx, y aquí están las proporcionalidades y los esfuerzos que se nos están pidiendo a todos. Dicho eso, ¿sí, no? Las inversiones que vamos a realizar son en torno a los 140 millones de dólares y que básicamente apuntan a este filtro. Esta es la inversión más grande. Este es un filtro que ya pusimos en funcionamiento en Biobío y que era hacer una reducción de 710 toneladas de material particulado en año. Esto va a ser un gran aporte para la comunidad. Después, el cambio en los quemadores, en las calderas de horno, es una inversión menor de 17 millones de dólares, pero también permite capturar 330 toneladas de NOx anualmente. El cambio en los sellos, en los estanques tienen sellos fijos o flotantes. Cuando son flotantes se produce una cámara ahí donde hay gases, por lo tanto esto tiene que ir tratando de reducir la mayor cantidad de espacios posibles libres. Entonces vamos a intervenir los estanques de modo tal de disminuir 120 toneladas de componentes volátiles orgánicos anualmente. Esta es una unidad pequeña, pero que también apunta, ¿verdad?, en el sentido de disminuir el SO2. Estamos también monitoreando en forma continua, ¿verdad?, a ver dónde podríamos tener problemas. Aquí hemos hecho una inversión de 9,5 millones de dólares, mediciones que queremos hacer públicas a la comunidad, ya abrir esto, o sea, no tenerlo como un secreto. Esto acá tenemos una página nosotros en internet y cualquier información adicional que se nos requiera, con el mayor de los gustos la abrimos. Hay un calendario acá de modo tal de que después nos puedan cobrar de si estamos cumpliendo o no. Sí, pero por ejemplo, el filtro, tu filtro más importante, el Wet Gas Scrubber, ¿cuánto tiempo está planteado la construcción y el funcionamiento en régimen? Por ejemplo, ¿a qué plazo estaríamos hablando de la captura de material particulado? Esto tiene dos partes. Una, este no es un filtro que está en stock, hay que mandarlo a hacer. No están en el mundo disponible para ir a comprarlo. Nosotros ya hicimos este proceso en Biobío. El proceso de construcción del filtro del fabricante, no por el lado nuestro, es en torno a 18 a 24 meses. Pensamos que con la tecnología actual esto podría andar más rápido. Eso por el lado del fabricante. Por el lado de las obras civiles, ¿ya?, y todo lo requerido que tenemos que hacer nosotros internamente, en Biobío nos demoramos 4.2 años en terminarlo, porque es algo grande. Aquí se nos ha pedido un desafío que nos demoremos 3 años. Ojalá nos pudiéramos demorar menos, pero hay cosas que físicamente no son factibles de hacer antes. Entonces, esos son los plazos involucrados, vamos a correr para cumplirlo, pero son plazos exigentes. Queda poco. Entonces aquí están los plazos, ¿verdad? Lo que podemos hacer el año 1, ¿verdad? El proyecto del Wet Gas Scrubber, ahí está medido, ¿verdad?, cuándo deberíamos terminar, en el año 3. El proyecto del cambio de los quemadores, ¿verdad? Esto no significa que al tercer año vamos a partir, ya partimos al año 1. Lo que ocurre es que es un proyecto largo que se demora su ejecución. El proyecto de cambio de los sellos, los techos de los estanques, lo que señalábamos al principio, y esta pequeña plantita del final. Y por último, nosotros en la zona
tenemos 27 resoluciones de cumplimiento ambiental. Cada vez calificación ambiental, perdón. Cada vez que queremos hacer una modificación nos revisan todo, no solamente el tema en puntual. Especialmente en la zona hay especial delicadeza cuando pedimos algo y efectivamente hace tiempo que no pedimos nada en particular, pero las veces que estamos solicitando algo se nos aprovecha pegar una revisión casi completa. No sé si le puedo dar esta última vez la palabra a la persona que está encargada de las resoluciones, presidente. Y con esto terminamos. Sí, presidente, por su intermedio, efectivamente lo que existen son 27 resoluciones de calificación ambiental, 18 de esas en la refinería de Aconcagua y 9 en el terminal de Quintero. Es la mayor cantidad de resoluciones de calificación ambiental, según nuestras noticias, que existen en la zona, en términos de cantidad de resoluciones de la empresa. Y lo que ha ido sucediendo es que el evaluador ambiental, a medida que nosotros ingresamos con estudios de calificación ambiental o estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, no solo pide evaluar y medir los impactos del proyecto en específico, sino que también, con ocasión de esa revisión, lo que ha ido sucediendo es que revisan el complejo completo. Ejemplo muy concreto, nosotros tenemos que ingresar ahora un estudio de impacto ambiental en relación con refinería a propósito de una unidad recuperadora de azufre y una unidad de coker, y lo que va a existir ahí va a ser, en un estudio de impacto ambiental, una evaluación de parte de las instalaciones completas de la refinería. Eso es lo que ha ido sucediendo en la práctica a través de las competencias que tienen los evaluadores en el proceso ambiental, la CNM Medio Ambiente, la CNM Salud, entre otros. Un comentario antes, que yo creo que a partir del aprendizaje que tenemos que ir sacando. Uno, tomando la palabra del senador Piu, que nosotros hemos compartido, y con Alejandro en el 2008 presentamos 1000 indicaciones y en parte una de ellas era la obligación de hacer estudios de impacto ambientales que fuera una calificación integral. Es decir, no se puede hacer como ir cortando un salame cuando ustedes mismos han señalado los efectos son totalmente sinérgicos, complejos y están totalmente unidos. Tú no puedes separar acá lo que es la misión de Nápoles, que es de género, porque finalmente esta fábrica química reacciona generando un impacto y la capacidad de carga la tienes que medir por el conjunto de instalaciones y no ir midiendo líneas de base en función de cada una de los proyectos que se quieran desarrollar. Yo creo que la trampa que se hizo fue justamente para facilitar que no se tomara una dimensión ecosistémica, fue para facilitar en forma, parte de ustedes también son víctimas de una legislación ambiental que fue hecha expresamente para eso. Y eso yo creo que, senador, pudiéramos presentar de manera transversal una reforma para obligar a que los nuevos procesos de calificación sean integrales, o sea, que abarquen el conjunto de los efectos y que se hagan cargo de la sumatoria de los procesos que están producidos. Y la otra, que yo creo que es importante, que seguramente no es de responsabilidad de ustedes, pero marca la historia esto, muchas de esas resoluciones de calificación ambiental, de mi punto de vista, deberán ser estudio de impacto ambiental. No es aceptable que una empresa como ENAP o como Codelco digamos, utilicen, entre comillas, la facilidad que se les da por ser empresa pública para no someterse a instrumentos de mayor exigencia que requieren de participación ciudadana, como son los estudios de impacto ambiental, y lo hacen ya sea por la vía de resoluciones o por la vía, como ha señalado la abogada, por la vía de pertinencia, que ya es peor todavía, es eximir totalmente a un determinado proyecto de evaluarse. Y incluso, como se ha señalado, de proyectos ya que ni siquiera tienen pertinencia, que no tienen ningún tipo de evaluación. Yo digo porque de ahí también tenemos que ir aprendiendo. Ahora, lo digo, esto es para adelante, no es para atrás, porque cuando se establezca la ley de delito ambiental, muchas de estas cosas hechas de esta manera van a tener una sanción penal, por lo menos para que se está mirando, y muchos de estos temas han sido estudiados de omitir información o manipular la información o no a establecer las acciones pertinentes respecto a la magnitud de los problemas, eso puede llegar a tener sanciones penales y una investigación penal. Le damos la palabra a Alejandro, vamos a dar la palabra a la
Isabel después. Ahora, nosotros tenemos que a poco tiempo, Isabel, lo hemos conversado, teníamos invitado al presidente Codelco, pero no viene el presidente Codelco, viene el vicepresidente de Asuntos Corporativos, que yo creo que yo le agradezco que hayan venido, hasta el gerente de sustentabilidad, están afuera. Pero nosotros queremos escuchar al presidente Codelco. Entonces, le vamos a agradecer a las personas que han venido y queremos escuchar también al antiguo presidente, al señor Landerrich. Entonces, también se le informó, no nos respondió. No sé, mañana yo propongo, Isabel, que citemos a las 12, primero porque tenemos un compromiso con el ministro de Medio Ambiente, 1 hora para ver el proyecto de borde costero, y a la 1 pidámosle para que lo invitemos, para empezar por lo menos, y vuelva a invitar al ministro de Minería, vuelva a invitar a los 2 presidentes, el actual y el anterior de Codelco. Sí, el actual y el anterior. No, pero, actual y anterior. Porque esto nosotros no queremos que esto sea un tema partidario ni de un gobierno, queremos que sea las responsabilidades que han habido institucionales de la empresa. Y en el caso de Codelco, más que ENAP, ha impedido, yo soy testigo de que existieran normas. O sea, claramente Codelco ha actuado para impedir que existan normas, y eso a nosotros nos parece que en parte tiene responsabilidades con la situación que estamos viviendo. Pero le doy la palabra a Alejandro, a la representante de la comunidad Isabel, y después vamos a cerrar con ustedes. Gracias, presidente. 2 cosas. 1, en el caso de BioBio, esto de la instalación de la inversión de más de 100 millones de dólares fue producto de un recurso de protección que hicimos junto a la comunidad del Triángulo, no del Triángulo, que la Corte de Apelaciones falló unánimemente a favor de la comunidad. ENAP, si bien no apeló, acogió el fallo de la Corte de Apelaciones para realizar las inversiones. Eso da cuenta de que aquí tiene que haber siempre una proactividad de la ciudadanía, porque la empresa de por sí evita los gastos y en general estas inversiones son siempre resultado de una crisis. En segundo lugar, relocalización. El tema de fondo en el caso de BioBio en Hualpén es el tema de la relocalización que está en marcha. O sea, no hay vuelta. Mientras estén las viviendas al lado de la empresa, van a haber problemas de eventos críticos inevitables, porque son a veces errores humanos, y de manera permanente. Ese proceso todavía no concluye. Yo no sé cuál es el tema de fondo para Puchuncaví y Concón, pero está claro que yo tengo la convicción de el conocimiento de la situación de las poblaciones del Triángulo, no del Triángulo y toda, de que la única solución es el tema de relocalizarse. El debate es quién estaba primero, la empresa o la gente, pero allí está empresa y gente sobreviviendo. Yo pediría que el tema, cuando esto que nos presentan, se ejecute. Lo de relocalización en BioBio tenemos un problema de detención, de cómo el ritmo que estamos sacando a la gente, y esto debería tener, digamos, un cumplimiento nacional, ¿me explico, no? Si en el caso Puchuncaví y Quintero estas medidas se van a implementar, deberán tener un procedimiento garantizado en su financiamiento, porque en el caso particular en BioBio, el tema de la relocalización tuvo dificultades de financiamiento. Entonces, como hay anuncios de que ya estamos en tiempos difíciles y no tiempos mejores, la verdad es que además la empresa está en problemas, recibe una empresa en problemas serios. El punto es de que no vaya a haber recorte en lo que ustedes nos han presentado, que requiere una gran inversión pública. Y esto deberá estar garantizado, presidente, en la discusión presupuestaria del 2020, en torno a que respecto de estos presupuestos no sean motivo de reducción, porque en cualquier minuto hay un ajuste y estos presupuestos son reducidos. Y eso deberá estar garantizado, y nos preocuparemos que haya una glosa, presidente, con los senadores de la comisión, respecto a hacer que estos presupuestos estén contemplados y sean irreductibles. Eso, presidente. Breve, mire, en la presentación que hizo ya para el cumplimiento del plan de prevención y contaminación, la verdad es que hay una lámina que me llama mucho la atención, no es de... La expuso nomás, que esto es una resolución que se estableció a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero no deja llamarme la atención. Yo quiero que invitemos también a la ministra, que nos explique esta lámina, porque son un contrasentido. Yo veo que en el caso del NOx, por ejemplo, lo que se le exige, siendo el gran responsable en este caso, que sería el AESGENER, es la que menos se le exige. En el caso del SO2, en la segunda responsable, nuevamente la que menos se le exige. Entonces yo creo que aquí no hay claridad el por qué estos criterios.
o sería bueno entender que venga la ministra y lo explique, sobre todo porque lo quiero asociar a las declaraciones que hizo en relación a la situación en la cual supuestamente ha mejorado notablemente, hay una tremenda diferencia, porque aquí hay además dos temas. Uno fue el propio presidente Piñera, que en Naciones Unidas dijo que iba a cambiar absolutamente la historia de Quintero Puchuncaví, lo cual todos en un momento dado nos alegramos, mientras no sea solo un titular, que de verdad se adquieran compromisos que permita decir efectivamente hay un cambio sustantivo. Y dos, porque también está, como sabemos, el fallo de la Corte Suprema, que nos obliga a todos, públicos y privados. Pero a mí me gustaría que, porque yo no sé con qué criterio se hizo esto, pongo el ejemplo, puede ser que si a uno le explique lo pueda entender, pero visto a simple vista no se entiende y parece un contrasentido. Y lo segundo es porque yo me pregunto, y por eso que quiero que la ministra también lo explique, ¿cuánto de esto fue con participación de la comunidad? No en el sentido tanto técnico, pero por lo menos de información, de transparencia. Yo he insistido muchas veces que el tema, más allá de lo dramático que es vivir una situación como esta de sacrificio, llamada así, también está el tema de la profunda desconfianza y la sensación de impunidad que ha acompañado permanentemente por todos estos años, porque llevamos, ¿cuántos? 60 años o 50 años en esta situación. Entonces, también me gustaría saber hasta dónde este verdadero plan de prevención de contaminación fue participativo, la gente lo entendió, supo a tiempo, fue explicado en términos sencillos, lo que quieran, pero creo que también tiene mucho que ver con cómo se hace participar una comunidad y cómo genera uno confianza o más desconfianza, porque eso es, al final, un tema que ha estado siempre presente y yo creo que legítimamente lo que acompaña a la comunidad. Gracias, presidente. Respecto de la misma lámina, a mí también me llama la atención algo que se ha mencionado. Estas restricciones son respecto de 3 tipos de contaminantes, que no son los únicos que están presentes en la bahía. Cuando mencionan, por ejemplo, que cada vez que se presenta a evaluación, me imagino que declaraciones, me gustaría que fueran estudios, pero me imagino que la mayoría son declaraciones, se hace una evaluación conjunta y eso es lo que está en la ley. El artículo 11 ter dice que tiene que haber una evaluación conjunta respecto de los impactos. Ahora, ¿cuáles impactos? Los que están regulados. Entonces, eso es una cosa que no satisface de ninguna manera la necesidad de evaluación sinérgica o conjunta, que es lo que se ha estado conversando en esta mesa a propósito de la necesidad de una evaluación conjunta a través de, por ejemplo, el artículo 25 quinque, que es, insisto, una posibilidad, un derecho que tiene la industria. Entonces, en ese sentido, es importante distinguir las dos cosas, ¿sí? Una cosa es la evaluación conjunta que por ley el evaluador tiene que hacer cada vez que se le presenta una declaración o un estudio. Pero eso no satisface la necesidad de evaluación conjunta respecto de más allá de los impactos que están siendo considerados. Recordemos que la evaluación de impactos nace de una declaración o de un estudio de impactos que genera el propio proponente, que es la empresa que luego va a ser fiscalizada. Entonces, tampoco nos engañemos con cuáles son los límites o las posibilidades de los distintos instrumentos. Y finalmente, me gustaría, señor presidente, solicitar que para la vez que venga la gerencia de Codelco, nuevamente se nos invite, y especialmente a la ONG Dunas de Ritoque, que tiene una presentación que me imagino que ahora no va a alcanzar a hacer, para que podamos analizar bien cuáles son las diferencias, qué es lo que está normado y qué es lo que no está normado, porque aquí hay un problema grave cuando señalamos que hay industrias que no están funcionando, que cerraron una válvula, que cerraron una chimenea, pero de todas maneras tenemos PIC, de todas maneras tenemos personas enfermas, de todas maneras, y eso sucede porque hay, entre otras cosas, emisiones fugitivas que no están normadas de ninguna manera y que constituyen al menos la misma cantidad de emisiones que sí están siendo reguladas. Yo creo que el último comentario. ¿Cuántas declaraciones ustedes tienen de impacto? ¿Cuántas declaraciones ha hecho ENAP de estudio de impacto? ¿Cuántas declaraciones son? En total, ENAP tiene, yo puedo hablar de 350 y poco más, 54, 53 resoluciones de calificación ambiental.
No, en todo Chile. En la zona son 27 resoluciones de calificación ambiental que pueden ser producto de declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental. Pero la mayoría son declaraciones. Sería interesante conocer ese dato, ¿por qué? Podemos compartir ese dato. ¿Sabe por qué? Porque cuando es una declaración, primero no hay posibilidad de mitigación, no hay posibilidad de compensación, no hay posibilidad de reparación de daño, te das cuenta que quedan exentas del sistema de fiscalización. Entonces, yo creo que es muy importante, en la lógica de futuro, yo creo que estos proyectos tienen que hacerse por estudio de impacto ambiental, dado la importancia y la preocupación y la sospecha ciudadana que es real, ¿no? Una última pregunta que quería hacer, por lo menos yo. ¿Qué ocurre con el coque de petróleo? ¿Hay uso de coque de petróleo? ¿Se va a producir coque de petróleo? ¿Están haciendo algo referido al coque de petróleo? ¿Quién puede informar respecto a eso? Sí, bueno, respecto al pet coke, que es cierto el comentario, no, la verdad es que ENAP, en el caso de la refinería de Concagua, el petróleo o el carbón de petróleo que se produce se almacena y se transfiere el 60% a la comuna de Quintero, se almacena y se exporta. Y el otro 40% es una venta que normalmente va a la fábrica de cemento, en Cementos Biobío, que están más hacia el sector sur. No hay combustión de carbón de petróleo producido por la ENAP en la macrozona. Digamos macrozona pensando en Concón, Quintero y Puchuncaví. Lo que pasa es que el petcoke es un desecho, es un combustible, un residuo tóxico. De hecho, nosotros tuvimos una larga discusión en el gobierno del presidente Frei Lago, donde intentamos prohibir el petcoke, aquel petcoke que es basura, que tiene más de 40 partes por millón de níquel y que tiene más de 2% de azufre. Hubo un decreto, para que ustedes sepan, que estuvo firmado y desapareció. Desapareció, firmado y todo a final del año, de haber sido en los años 2000. Nadie nunca más lo pudo encontrar. Yo tenía una fotocopia que estaba firmado. Y eso permitió que en Chile... Son transición de Frei a Lago, y ese decreto prohibía el uso de petcoke en Chile, que es tremendamente tóxico. ¿Por qué? Porque se vendía a $8 la tonelada en ese tiempo, que es basura. O sea, los países que nos traían el petcoke es basura. Por eso es importante saber, nos gustaría saber cuál es el destino. Ustedes no lo están quemando, lo tienen que producir porque es un residuo, pero nos gustaría saber cuál es el destino, quién está usando y si se está usando en Chile el petcoke que producen ustedes, por lo menos para tener una idea. Y le damos la última palabra a la comunidad y después a Alejandro, y vamos a continuar. Sí, y sería interesante, junto con saber el destino, cuáles son las medidas de acopio de ese contaminante. No, presidente, solo muy breve, pasé por otra reunión porque a mí me interesa el destino de ENAP, creo que sigue en manos públicas y quiero que le vaya bien a ENAP, que es la empresa estratégica de energía, ya no de petróleo, que es un tema sustancial. Solo decirle que me he escuchado decir a las otras administraciones que han ido a comprar petróleo a Egipto, han ido a Irán, han ido al África, y en Venezuela está la franja de Ayacucho, que tiene una concesión pactada con Chile, de petróleo liviano de altísima calidad, y no se hace. Yo creo que ha sido por exclusivo término ideológico. Y para otra oportunidad me gustaría saber exactamente qué pasa, porque traemos petróleo pesado iraní, con altos grados contaminantes, compramos a veces caro en Egipto y hemos hecho malas inversiones en la compra anticipada. Me acuerdo de Enrique Dávila, le tocó bailar con la FEA, $1.000 millones perdidos por compra anticipada. Entonces, yo creo que en esta materia, si Estados Unidos le compra el 40% del petróleo que usa Venezuela, y Chile, por una razón, no sé, y creo ideológica, se niega a traer petróleo de buena calidad y a buen precio, sería un tema de debate, no para ahora, pero lo de Irán y el petróleo pesado que trajeron con alto contaminante, habría un frente de debate que no puedo dejar de decírselo, porque si traemos ese tipo de petróleo, todos los argumentos que se han dado respecto del por qué no se hace con petróleo liviano de Venezuela, se vienen abajo, a fin de que podamos procesar materiales que no produzcan contaminación o aumenten la contaminación en Chile. Eso es, presidente. 6%, pero está acordado. Lo podemos discutir. Esa no es la discusión de hoy día, Alejandro, así que Andrés, lo podemos invitar de nuevo. Aranceles.
Pero es interesante el dato, el 40% del petro que ustedes producen se utiliza en Chile. Y una parte lo tiene Cementos Biobío. ¿Cementos Biobío en qué lugar está? Cementos Biobío tiene un montón de plantas, varias. Pero, ¿cuál esquema en Petco? No tengo el detalle. No pero pueden darnos el destino del Petco, que sería muy importante, ¿no? Del 100% que se produce, ¿cuánto va para afuera? Sí. Les quiero dar un ejemplo. Coronel tiene niños que tienen níquel en orina por quemar petcoke, y en Vasco también. Y es una sustancia hipercancerígena que no tiene dosis umbral. Y el petcoke es un residuo tóxico en parte por el níquel y el vanadio, pero el níquel es el contaminante principal, por lo que lo hace tóxico de acuerdo a las denominaciones internacionales. Y por eso es que es muy importante que lo regulemos, porque vamos a estar exponiendo. Ahora, ustedes tienen que liberarse de ese tóxico, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Ahora, yo no soy partidario de que se pueda vender tóxico a otros países, pero si otros países lo quieren comprar y lo quieren reprocesar, ya es problema de ellos. Esto se hace porque la Convención de Basilea debiera prohibir esto, pero como se usa como residuo reciclable, la Convención de Basilea entonces no obliga a dar aviso al país destinatario. Entonces, por eso que en el fondo es la forma en que se trafican este tipo, pero lo que quieren sacar de los países de origen es el níquel, sobre todo más que el azufre. Esto puede llegar a tener 5%, 6% de azufre. Sería interesante saber cuánto tienen de níquel y vanadio y de azufre el petro que producimos nosotros, para saber qué grado de toxicidad tiene, ¿no? Pueden tener de uno que tiene menos de 40 partes por millón de níquel y menos 2% de azufre, que ya sería menos lesivo a uno que tiene... Bueno, yo le agradezco porque creo que ha sido una buena exposición. Yo creo que tenemos desafíos nosotros, normativos, temas que ha planteado el senador Piu, que ha planteado la senadora Isabel Allende, de ir regulando, y compromiso a la empresa. Yo creo que lo que le queremos pedir a la empresa, nosotros tenemos un acuerdo y lo vamos a cumplir, de intervenir en la ley de presupuesto si las empresas, por lo menos las del Estado, no se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental. 2, queremos solicitarle que los futuros proyectos se hagan a través del sistema de evaluación de impacto ambiental y no declaraciones. Y 3, que no usemos el sistema de las pertinencias para ir la aplicación del sistema, cosa que ha sido una práctica permanente, sistemática, que nosotros creemos que nunca debió de ser aceptada, pero finalmente, como son empresas del Estado, muchas veces tienen una discrecionalidad distinta respecto a lo que se hace con las privadas. También nos parece muy importante lo que dice Isabel Allende, porque GENER tiene exigencias que son aparentemente menores de las que se le han puesto a ustedes, como que habría un doble estándar hacia GENER en materia de algunos contaminantes, y lo vamos a ver. Entonces, de verdad, muchas gracias, pero nosotros esperamos que esta reunión sirva para por lo menos avanzar en esos ámbitos, ¿no? Y les queremos de verdad pedir que nos entreguen una confirmación, ojalá positiva, de que se van a someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es una decisión totalmente transversal de la Comisión, y yo pienso que el conjunto del Senado, si lo llevamos a un proyecto de acuerdo, ¿eh? Si quiere, le damos para que cierre. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los senadores. Y la verdad, para nosotros venir a contar lo que estamos haciendo, el espíritu del actual gobierno de administración y el nuevo directorio es tratar de hacer las cosas bien. Esta empresa es muy compleja, tiene procesos productivos sumamente complejos, ¿ya? Refinar crudo es algo que tiene muchos temas en los cuales hay que intervenir y hay que estar muy atento a todo lo que está ocurriendo al interior. Solamente entender que ENAP distribuye el 95% de todas las gasolinas que se consumen en el país y el 60% de todo el diésel. Entonces, yo que vengo del mundo privado, cuando dicen hay que cerrar ENAP, la verdad que más que cerrar ENAP tiene que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hay 13 países en América Latina con 59 refinerías. No hay ningún país que no tenga refinería. Es un riesgo geopolítico depender de productos refinados altísimo. Entonces, tenemos que refinar, pero tenemos que hacerlo bien. ¿Hay que hacer las inversiones? Seguramente. Si tenemos espacio presupuestario para hacer todas las inversiones, no hay ninguna duda que la voluntad de la administración y del directorio es hacerla. Pero esta empresa, lamentablemente, la situación en la cual nos tocó heredarla es una empresa que está técnicamente quebrada, que
genera a duras penas para pagar los intereses, y que si no hubiese mediado una capitalización que hizo el Estado en agosto del año pasado, no seríamos ni siquiera sujetos de crédito. Entonces, estamos haciendo lo mejor posible dentro de lo posible y entendiendo que aquí lo que está en riesgo es la salud de las personas, presidente. Muchas gracias. ¿Está garantizado toda esta suma que usted habló de inversión de todas estas medidas? ¿Eso ya está garantizado o vamos a estar sujetos a que efectivamente en realidad se pueda posponer porque a lo mejor no es tan teóricamente estratégico, digamos, para alguna autoridad? Es que es fundamental conocer eso, porque sabemos la situación de ENAP. Por supuesto, senadora Allende. Lo que hicimos ahora nosotros cuando presentamos el presupuesto quinquenal, que bajamos las inversiones de 870 millones de dólares a menos de 500, de modo tal de hacerla sustentable, lo primero que pusimos en el proyecto son todo lo que dice relación con cuidado ambiental y continuidad operativa. Eso es lo que se priorizó. No, yo creo que nadie acá, a diferencia de lo que ocurre con otras empresas, el Estado ha dicho que esta empresa tiene que cerrar. Yo creo que todos queremos que esta empresa se capitalice, por eso, pero nadie de esta comisión ha dicho que ENAP tiene que cerrar. O sea, ENAP tiene que ser una empresa que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI y que cumpla con todos los estándares y resguarde los derechos humanos de la comunidad con la que convive. Y es la única manera de sobrevivir, porque si no, más allá de lo que digamos nosotros, finalmente la sociedad va a terminar con ese proceso. Y creo que es mejor resolver estos temas hoy día y evitar además un drama para la gente, que yo creo que vivir en esas condiciones, yo creo que tal vez ninguno de nosotros ha estado ahí viviendo y teniendo que soportar durante años esa situación. Pero yo creo que esta comisión lo que quiere es apoyar ENAP. Si ENAP toma la decisión de hacer las cosas en el sentido que se ha conversado, la idea de la comisión es más bien apoyar ese tipo de iniciativas, porque queremos que esta sea una empresa de estándar. Muy bien, Alejandro. Muy bien. No, gracias, presidente. Lamento llegar un poco atrasado. Vengo precisamente del lanzamiento de la COP ciudadana en Parque Bicentenario. Pero yo quiero ratificar efectivamente lo que usted señala. Aquí nadie está, y hemos expresado todos transversalmente, de que resulta extraño, curioso o no entendible, por último, que una empresa del Estado, esta, Codelco y otras, ¿no es cierto?, no se hayan sometido precisamente a una situación de esta naturaleza, y que lo que peor de todo, además de todo, somos y en sí, o quienes son parlamentarios de esa zona, más que quienes somos de afuera, testigos de lo que pasó en una zona. O sea, aquí no estamos descubriendo, de repente aparece como que aquí estamos descubriendo un hecho dramático de contaminación, ¿verdad?, y empezamos a requerir acciones, temas y tareas. Esto tiene una historia de décadas. Lo que lamenta uno, a veces la falta de visión estratégica en su oportunidad para enfrentar estos problemas desde otra perspectiva, pero confiamos en que esto no se siga repitiendo. Eso es la verdad de las cosas. Yo creo que es el llamado fundamental. Y lo mismo pasa con otras empresas que también son del Estado, y uno en realidad lo que uno busca con esto fundamentalmente es que las cosas se hagan bien, y que los problemas dramáticos que ha significado, ¿verdad?, no haberlo hecho bien en el pasado, y esto es una historia de décadas, no es de hoy día, no es de ayer, ya no estamos hoy día descubriendo soluciones y propuestas. Yo creo que es un tema que evidentemente debió haberse enfrentado sinceramente, responsablemente, hace mucho tiempo atrás. Y eso también tenemos que, desde el propio Congreso, asumir, ¿no es cierto?, nuestra propia corresponsabilidad en no haber sido lo suficientemente fuertes, categóricos, para que esto pase. Porque usted, presidente, hoy día está diciendo, esperamos esto, ¿no es cierto? Y eso efectivamente es lo que esperamos. Entonces uno dice, bueno, para atrás hay toda una historia de omisiones, más encima de ocultamientos, ¿ya?, más encima de acciones públicas absolutamente reñidas con todos los procedimientos. Yo espero sinceramente que esto se haga bien y que estas comisiones, en definitiva, yo he participado en reuniones de esta naturaleza, no menos de unas 30, 40 reuniones desde la Cámara de Diputados para acá.
y espero que sinceramente no tengamos 41, 45, 50 más y que la comunidad no vea en definitiva alguna luz de solución de este problema. Gracias, presidente. Bueno, yo le agradezco al senador David Sandoval. Yo creo que ha sido una buena reunión. Yo creo importante que escuchen un poco lo que aquí se ha planteado, porque creo que ya no hay tiempo para seguir jugando a empatar, o yo creo que hay que tomar decisiones. Yo creo que hay algunas que son señales que de verdad queremos que se tomen en consideración al someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Creo que el primer paso para confiar en que efectivamente hay una voluntad de enfrentar el problema como corresponde y no seguir usando subterfugio para evadir los mínimos estándares que no son suficientes, que son pocos los que hay en Chile, pero que se van, ¿no? Y aquí, como dice David Sandoval, son responsabilidades anteriores, omisiones graves, muchos gobiernos. Yo acá estábamos viendo que nosotros planteamos la provisión de Petco, que perdimos incluso en los tribunales en el año 2001. Ahí donde desapareció este decreto que presentamos con Alejandro y Arturo Lonton, que era la bancada verde. Ahí está, eso fue en el 23 de julio y en marzo también perdimos en los tribunales incluso, y había un decreto firmado, yo lo vi, y se desapareció. Entonces, son largas historias de omisiones, de favorecer muchas veces procesos que son lamentablemente tienen hoy día consecuencias. Pero vamos a fijar la tabla para mañana. Nosotros queremos seguir esto mañana porque no vino el señor Landerreche, no vino el actual presidente Codelco, no vino el ministro de Minería, y queremos que vengan las autoridades para poder conversar con ellos en el mismo tono y en el mismo ámbito, y yo que les quiero agradecer porque ha sido una muy buena reunión. Isabel. Para terminar nomás, solamente, agradecer la presentación, por supuesto, y yo creo que queda claro que esperamos que todas estas inversiones se concreten, porque efectivamente son un paso importante para disminuir y mitigar, digamos, las contaminaciones que estamos presenciando, lamentablemente. Yo creo que se invita a la ministra. Yo creo que es importante revisar el plan de prevención y descontaminación. Yo tengo serias dudas. Creo que la norma horaria, que en principio la saludamos como un avance de CO2, la verdad que tiene demasiada excedencia. Creo que, francamente, supera lo que es la norma de la OMS y la Unión Europea, en términos de excedencia en este caso, y me gustaría más también entender mejor las razones por las cuales se dieron estas medidas, este inventario y estas metas de reducción, las cuales, como digo, yo veo una diferencia. Aquí siempre se habla de la mayor exigencia de la empresa pública, uno lo entiende porque obviamente es financiamiento público, pero la verdad es que yo preferiría que aquí habláramos de la exigencia de las empresas públicas y privadas, porque yo no veo tampoco por qué vamos a tratar a las privadas con una suerte de mayor contemplación o menos exigencia porque es privada, y la pública porque tiene financiamiento público. Yo creo que aquí la responsabilidad es de la empresa, punto. Con eso incluyo públicas y privadas. Entonces yo quiero que venga la ministra, quiero que explique el inventario, las metas, quiero que explique sus declaraciones, creo que las debe fundamentar para mayor tranquilidad de la comunidad, que no se sintió interpretada evidentemente con las palabras dichas en el día de ayer en un canal de televisión, el Canal Nacional. Así que le pediría al presidente que viéramos eso, porque además también, como dije, yo creo que lo que se dictó de la norma es cuestionable, si bien aparece como un avance, pero es cuestionable, así que creo que es importante que venga. Bueno, entonces yo le propongo, mire, tener un compromiso con el ministro de Medio Ambiente, de Bienes Nacionales, empezar a ver el proyecto de borde costero. Citémoslo a las 12 a él, para de 12 a 12 y media, que haga la presentación y nos ponga al día en qué vamos en el proyecto de borde costero. Senador Pío, lo vamos a invitar porque es un proyecto que a usted le diera interesar de manera importante. Estoy en Comisión de Defensa ahora, presidente. Bueno, gracias. Y a las 12 y media podríamos invitar a los que no vinieron y a la ministra, a los dos presidentes, a Landerreche del gobierno anterior, al actual presidente que asumo hoy día, pero yo creo que es importante que venga él. ¿Ah? ¿Quién? Sí, también, el ministro de Minería y la ministra de Medio Ambiente a petición de la senadora Isabel Allende. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, y muchas gracias a los invitados. Disculpa a los que no pudieron ser escuchados, porque queremos escuchar a los responsables mayores, en este caso los de Codelco, porque vinieron los... Así que, habiéndose terminado, se levanta la sesión. Yo creo que es más importante esta sesión de mañana que su sesión de defensa. Usted siempre va a estar en defensa.